Hola, qué gusto, bienvenida, bienvenido a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos y usted se ha dado cuenta, estamos en medio de una exposición maravillosa que se ha montado en la Escuela Judicial Electoral y para hablar de ella tengo a un invitado que ha sido amigo, parte y muy cercano siempre al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de esta asociación Herencia y Memoria Presidencial. Paco, ¿cómo estás? Pues qué gusto. Lucy, más que nada volver a este programa, que es un programa ya clásico del Tribunal Electoral, volver al espacio entrañable de la sede de Virginia, que es la sede de la Escuela Judicial Electoral, y venir nada más y nada menos de la mano de los señores magistrados que me dieron la oportunidad de colocar aquí en este espacio pues esta muestra, esta colección de objetos que son referentes del presidencialismo desde 1824 hasta el 2018, o sea, de Guadalupe Victoria a López Obrador. Bueno, pues estamos, usted puede ver, en un espacio en el que si volteo hacia ese lado está 1911 y está el presidente Madero. Si volteo un poquito más para acá está don Benito Juárez en 1858 y más acá atrás, momentos históricos de nuestro país, los sismos con Miguel de la Madrid, el momento crucial de la banca mexicana con José López Portillo y muchos momentos que hemos vivido mexicanas y mexicanos, Paco. Pues sin duda, la industria eléctrica, la expropiación con Adolfo López Mateos, y aquí está atrás Lázaro Cárdenas con la petrolera, en fin. Bueno, qué bien acompañados estamos, ¿no? Bueno. Estamos en un espacio, yo diría, Paco, mágico de historia, sí, mágico de conceptos, sí, históricos, pero también electorales, debemos decir. Sí, y claro, yo te quiero decir, bueno, ¿cómo surge esta exposición que su nombre es Semiótica Presidencial, debemos decirlo? Fue Reyes Rodríguez el que le puso el nombre, porque yo le propuse cuando hablé con él, le dije, oye, mira, presidente, con motivo del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, sería bueno colocar la Expo Paco, como claro, ellos le dicen. Famosa ya. Felipe de la Mata sí, es el que fue mi cómplice para poner la Expo Paco. Pero esa es una Expo Paco mucho más, vamos a decir, más variada, la que pusimos allá, y aquella era más bien con fines electorales, o sea, es objetos electorales. Lo que está aquí puesto no, son estampillas o timbres postales, bustos y medallas acuñadas a lo largo del tiempo en homenaje, en conmemoración o en reconocimiento y hasta en adoración a los presidentes de la República, según el tiempo. Y pues dices tú bien, esto tiene una raíz que tiene que ver con el impacto de la figura presidencial. Yo tenía 7 años. Y en Zacatecas, que es mi ciudad natal, fue el presidente Luis Echeverría Álvarez. Corría el año 1972, porque era el año de Juárez. Y precisamente hace 50 años eso pasó. Y lo que ocurrió fue que me tocó desde el balcón de la casa de mis abuelos arrojar confeti al presidente, porque tempranito nos llevaron unas cajas ahí para que toda la gente que estaba en los balcones aventara confeti. Bueno, me impactó el presidente Luis Echeverría, un presidente muy, muy energético, con una calva deportiva brillante, la calva, y luego muy fuerte, muy poderoso. Y me tocó saludarlo, verlo pasar ahí, y luego al día siguiente había un acto cívico y nos tocó a muchos niños escogidos por alguna razón. Me tocó verlo ya más de cerca, aunque no hablé con él. Y una vecina, una amiga muy querida de la familia, se enteró que yo estaba impactado porque había visto a Echeverría. Claro, ¿quién no se impacta, no? Una amiga, Julieta Nazar, me llevó de regalo una imagen que era en yeso, pero dorado, con el molde del rostro, la imagen del presidente Echeverría y de su esposa María Esther Zuno. Y esa fue la primera pieza de la colección. Esa no existe ya, porque es una pieza de yeso que en uno de los cambios de casa que hubo, pues una vez se rompió y se perdió. Pero no se rompió lo esencial, Paco. No, quedó ahí. Y ahí empezó, hace 50 años. Pero claro, pues cosas muy, muy pequeñas, muy, muy simples. Hace 20 años para acá, y justo
desde el tribunal y con motivo de la otra colección que es paralela, que es de objetos electorales, de campañas electorales, fue que ha venido creciendo esta. Ya tenía yo muchas monedas porque desde los 9 años empecé con numismática, pero ahí eran monedas de cualquier lado y sin ningún tipo de directriz. Entonces ahí empezó la semillita. Qué maravilla que nos compartas todo esto y sobre todo que el Tribunal Electoral se una a este proyecto tuyo para dar a conocer historia, cultura y también pues entender la democracia en este periodo que marcamos aquí hace un momento, 1824-2018, y cómo ya en los últimos, digamos, en los últimos pasos de este tramo está el Tribunal Electoral. Esa fue la razón por la que Reyes Rodríguez me dijo que veía con muy buenos ojos que se pudiera poner la colección, porque la colección por sí misma, si no tuviera esa relación tan directa, pues podría parecer como un hecho cultural, aislado, cívico, claro. cívico-cultural, ¿no? Porque finalmente pues son los mandatarios de todo el país y son los mandatarios del país, son todos los mandatarios del país, al menos representados por los más importantes con una vitrina, y los demás todos están considerados en aquella colección de barro, de pan duro y de medallas. Mira, Lucy, efectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que emite la constancia que da la calificación de la elección presidencial y la que dice que hay total licitud para que se pueda asumir el mandato. Y justamente el día que se inauguró la semana, que fue pues hace ya casi 10 días, fue el 22, Reyes Rodríguez nos dijo en el momento en que inauguró, hizo la declaratoria, que justo ese día se cumplía un aniversario más de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Pero el 8 de agosto de hace 4 años, en la sede de la Sala Superior, le fue entregada la constancia al ahora presidente López Obrador. Y también se le entregó en su momento con Peña Nieto, y también se le entregó a Calderón, a Felipe Calderón, y también se le entregó a Vicente Fox. Estos últimos 4 presidentes han recibido del tribunal la certificación de ser aptos para poder recibir la banda presidencial, así de sencillo, porque no basta haber pasado el trance de la elección, eso el INE la organiza, pero el tribunal en todos los casos hubo de intervenir con impugnaciones y con una serie de reclamaciones que son normales en una democracia, pero además que le llegaron al final a entregar la constancia. Entonces, esta razón fortalece la convicción de hacerlo y naturalmente, como lo podemos ver, y desde pues, el 52 está aquí Ruiz Cortines, del 52, en ese año se le dio el reconocimiento de voto a la mujer, sí, claro, por ejemplo. Y así, que se gestó con Miguel Alemán. Que se gestó con Miguel Alemán, antes sí, está Miguel Alemán. Pero entonces, de manera ya regular, porque, pues claro, los momentos tan crudos desde la salida de Porfirio Díaz del poder, y pues bueno, en la llegada de León de la Barra como interino para que asumiera Madero. Y luego la ley 1911. Ahí está, indudablemente, y Madero, pues luego su penoso asesinato con el vicepresidente Pino Suárez, y tenía que estar Pedro Lascurain, que duró 45 minutos, y también el Chacal Huerta, porque aunque sea tan desagradable y aunque haya sido un usurpador, portó la banda presidencial y jurídicamente quedó asentado. Y aquí está toda la historia, Paco, aquí está toda la historia. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Si me lo pudieras decir. Sí, muy brevemente, bueno. Porque eso es la semiótica, signos, señales. La semiótica señales. son signos, señales, elementos que le dan comunicación a lo mismo a las personas que a las cosas, porque las cosas comunican también. Los signos de los tiempos en este conjunto es que ha habido siempre, desde el primer momento, una gran reverencia a la figura presidencial. La figura presidencial en México, sea más o menos carismático el que ejerce el mandato, el depositario de la banda presidencial, se merece solemnidades y protocolos de admiración que se dan desde la campaña para conquistar el voto, que en el enorme conjunto de los casos
y hasta la elección más reñida que se dio precisamente, la más reñida, la más tórrida, con Salinas de Gortari, con esa polémica de si hubiese o no perdido, ajá, en el 88. Pero naturalmente aquí están los tramas en los que ya el voto, el sufragio, pues se vino ejerciendo. Después de Cárdenas, prácticamente con Ávila Camacho para adelante, las elecciones con todas sus dificultades, con todas sus insuficiencias, sin haber un árbitro electoral, sin haber la confianza ciudadana, pero tampoco había una ciudadanía tan crítica. Había carro completo, tan solo en el 76 López Portillo ganó sin opositores. Y un candidato único un después. Candidato único, sí. Y por eso él decía que con el voto de su mamá habría podido llegar a la presidencia. Entonces, a lo que voy es, el elemento electoral está implícito en una muy buena parte de los mandatos ya del siglo pasado y en todos los de este, y naturalmente, pues la manera en la que el tribunal es partícipe, clave, definitivo y definitorio de una elección presidencial. Mientras tú estás hablando, Paco, mientras nosotros hacemos estos recuerdos, pues el público que nos está viendo a través de Justicia TV está viendo algunas imágenes de esta exposición. Y bueno, yo te preguntaría rápidamente, porque tenemos 2 minutos escasos antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el papel del juzgador, la juzgadora en el presidencialismo? Bueno, primero que nada, el juzgador debe ser independiente, debe ser autónomo. El juzgador debe tener una convicción profunda de la división de poderes. Uno de los paneles con el que vamos a acabar... Ajá, perfecto, sí, eso. Sí, uno de los paneles con los que acabamos este homenaje, este ciclo de conferencias y de presentación de libros, es precisamente así se llama, Presidencialismo, División de Poderes, el papel del juzgador. Y naturalmente ahí lo que tenemos que encarar es que el juez de cualquier instancia, hasta llegar a los magistrados y a los ministros de la Corte y a los magistrados de que es un tribunal constitucional en materia electoral, deben tener soberanía intelectual, deben tener una convicción cívica inalterable de saber que el poder político es sumamente sugerente y que es además envolvente y que siempre hay intereses detrás del encargo del presidente de la República, porque es un cargo omnímodo, sigue siendo tan poderoso. ¿Y seguirá siendo? Y seguirá siendo, porque yo creo que está evidente que tenemos una vocación presidencialista los mexicanos. Aquí está reiterado, aquí está visible, inobjetable, y con el presidente López Obrador resurgió también esta mística de ofrenda al presidente. Estos bustos, muchos de los pequeños bustos, se hacían por los patrocinadores de los candidatos cuando ya eran el seguro, el bueno, ¿no? ¿Y qué te parece, Paco, si regresamos a platicar de eso en el bloque siguiente? Claro. Porque se nos ha acabado el tiempo de momento, pero vamos y regresamos, estamos en medio de pues yo le diría de esta burbuja del tiempo, ¿no? Que nos ha regalado Paco a través de la Escuela Judicial y que todos podemos conocer y visitar a través, bueno, pues de los medios que conocemos, digitales y también presenciales, ¿no? Porque pueden venir a verla aquí a Virginia 68. Vamos y regresamos. Semiótica presidencial, un evento del Tribunal Electoral, pero también una exposición, ¿verdad, Paco? Y estamos hablando de todos estos elementos que conforman esta exposición. Y me decías, bustos, medallas, de todo tenemos aquí. Mira, los patrocinadores de las campañas de los presidentes, bueno, candidatos a la presidencia de la República desde muchísimo tiempo, vamos a decirlo así, para ser más o menos ordenados en el tiempo y que ya eso se pudiera empezar a ver, en la candidatura, por ejemplo, de Ávila Camacho, porque ya había estabilidad, ya se había superado el más rudo momento de la revolución y sus conflictos y altibajos. Cárdenas ya había sido presidente, ya había expulsado a Calles,
Y desde Cárdenas seguramente se dio. Empezaban los patrocinadores de la campaña y le regalaban bustos mandados a hacer en bronce y se lo daban pues una centena o hasta miles después. Y de esa manera ese patrocinador le decía al candidato pues para que lo entregue a quienes le cooperen. Había todo, siempre para las campañas hay toda clase de cooperaciones, en fin. Entonces se hizo esa devoción que era pues como llevarte el santo, pero el santo que está de moda. Claro, por 6 años. Por 6 años. En las presidencias municipales, en muchas empresas, como igual el nicho donde se pone el Santo Niño de Atocha o San Judas Tadeo o la Virgen de Guadalupe, que tiene un sentido pues, más amplio, aparecía el busto presidente de México. Claro. Y era el candidato hasta que venía el nuevo que lo decapitaba. Y entonces esos bustos, pues tristemente eran conservados por los que realmente quisieron y tuvieron alguna estimación. Y la gran mayoría pues los tiraban o los regalaban o los vendían por peso de metal. ¿Y tú los has rescatado? Yo rescaté muchísimos de La Lagunilla y de mercados similares. Ahí te imaginé. Sí, bueno, a mí me conocen ahí todos. Mira, me acompaña mi chofer cuando voy y a veces me voy solo yo, claro, ahora en Uber y eso para evitar ser ahí muy... Pero de verdad que en La Lagunilla me gritan, oiga, ya le tengo algo, le voy a mandar una foto. Fíjese, venga para acá, ahorita vuelva, ahorita que se dé la vuelta. ¿Tienes tus marchantes? Tengo mis marchantes y no soy jamás, eso también lo digo, no me gusta regatear. Regatear en términos de, vamos a decir, de ¿Por qué poner... no tiene precio, Paco, esto? No es justo, sí, porque te voy a decir una cosa, tampoco quiero decir que las pague a lo que me quieran vender, hay unos que son abusivos, ¿no? Pero les digo, no, pues a ver, yo tengo mucho conocimiento de lo que puede valer, una cosa de esas no me vengas. Y me han regalado muchas piezas, he tenido gente que ha sido benefactora y que les agradezco mucho y siempre reconozco la pieza y siempre digo esa botella de Corralejo de Fox, me la regaló una amiga que ya murió, por cierto. El busto de Álvaro Obregón, que está aquí atrás, me lo regaló Leonel Luna, que también ya murió. Entonces no quiero decir con eso que los que me han dado piezas han muerto, no, bueno, sino que hay otras que tienen me han dado... un afecto, un cariño, una cercanía. Sí, y los menciono por eso, pero hay muchas piezas que me han regalado, gente que está viva, y que está viva y coleando y que primero Dios viva muchos años. Bueno, entonces los bustos se hacían con esa función devocionaria y las medallas, lo que aquí hay que distinguir, no tengo cosas de la época desde 1824, pues no, hombre, esas cosas, si acaso están en el museo. Te evocan. Y son evocaciones, y son evocaciones muchas contemporáneas, de Benito Juárez y de Porfirio Díaz sí hay cosas de época. De Porfirio Díaz para acá, sí, muchísimas cosas, prácticamente todas son de época, pero del siglo XIX hasta Porfirio Díaz, pues realmente son cosas que se siguen haciendo para evocar. Por ejemplo, Vicente Guerrero, hay unas medallas y de Guadalupe Victoria que son de hace 3 o 5 años porque se cumplieron algunas efemérides. Santana, que es satanizado y negado oficialmente, tiene que estar... Paco, sí hay presidentes, héroes y villanos, sí, ¿no? Claro que sí. Y sí hay mitos y realidades. Sí, hay mitos y hay realidades, pero para magia del tiempo y del surrealismo mexicano, mira, los mitos se quedan cortos, porque la verdad es que a todos ellos les cuelgan milagritos, a todos les atribuyen muertes y robos y pecados capitales y veniales, y las biografías de muchos de ellos desmienten en parte o legitiman esas palabrerías, pero en el fondo, repito, no pasa de moda la penetración ciudadana, social, poblacional de la figura del presidente. Repito, aún presidentes, pues vamos a decir, discretos, pues desabridones, poco potentes en su sentido de imagen. Hay una parte muy importante que tiene que ver con los encuentros de los presidentes de México con otros mandatarios del mundo. Está la de las 2 medallas que se dieron Taft y el presidente Porfirio Díaz. Fue Taft el que quiso venir a conocer a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le mandó a decir sí, pero un día en El Paso, Texas y otro en Ciudad Juárez. Mira qué tal. Y se emitieron Y cada medallas. quien tenía su personalidad, y tú has hablado de esto en el evento, ¿eh? Sí, personalidades, claro. Familiares. Bueno. Y bueno, tienes dedicado por ahí hasta, pues, para las esposas. Ah, sí, hay una parte que tiene que ver con las parejas. Fíjate que esta reproducción en bronce de esas 9, de las parejas desde Echeverría hasta López Obrador, la primera, que es la de Echeverría,
se parece muchísimo al plato ese de yeso. De hecho, de ahí la evoqué y así se la encargué yo a él. Esa colección de 9 piezas sí me la hizo un escultor a pedido y se parece al plato aquel que se perdió hace más de 50 años. Bueno, pero has ido recuperando todo eso para No. suerte de nosotros, ¿no? Para suerte de No, todos pues. los que estamos viviendo y viviendo esta exposición. Me refería yo a las primeras damas. Allá están las fotografías en la entrada de todas las primeras damas y me recuerda una obra literaria, La suerte de la consorte, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Y la señora presidenta, que ¿Qué tal? era otra con Gonzalo Vega, que eran unas imitaciones sensacionales. Maravilloso. Y siempre hubo evocaciones finas, medias sensuales. Está, por ejemplo, la película esa de nada menos de Joaquín Pardavé, en la que don Susanito imitaba y hacía referencias a don Porfirio Díaz. Renato Leduc decía, entonces era Dios omnipotente y el señor don Porfirio presidente. Fíjate nada más. O sea, esa manera en la que está en la mecánica cotidiana la figura del presidente. Es más, hay gente que cuenta su vida por sexenios. Así es. Y no por Yo te diría que yo ¿no? cuento mi vida por también, sexenios. pues yo recuerdo, te digo, empecé yo nací cuando era Díaz Ordaz, pero pues ya desde que tengo uso de conciencia es con Echeverría para acá. Y que acaba de morir, imagínate el impacto que ese presidente causó en mi vida. Y después muchos otros, a mí me tocó ya saludar y hablar con Salinas de Gortari, yo trabajaba en Zacatecas para el gobernador de entonces, y con los posteriores tuve y he tenido algún momento y algún tipo de vivencia. Bueno, pues tenemos 3 minutos, Paco. Dinos qué es lo que vamos a ver en el futuro del presidencialismo. ¿Cómo ves el tema electoral? ¿Qué es lo que estás tú ya como resumen, conclusión de lo mucho que ya se ha avanzado en este evento de semiótica presidencial y que nos nutra como institución electoral? Muchas gracias. Pues mira, lo que queremos, yo creo, todos los demócratas es que nunca se retroceda ni un milímetro en democracia. Las instituciones electorales han costado muchísima sangre, porque hubo mucha y sigue habiendo, por desgracia, muerte de candidatos y no es ajeno ya esto al tiempo. Han costado muchos llantos y muchas horas de libertad perdidas, porque los presos de conciencia del 77, liberados por aquel momento en tiempos de López Portillo, que es de las pocas cosas que se le reconocen como muy buenas, claro. Y la LOPE, la primera ley de organizaciones políticas y procesos electorales. Y de ahí para acá empezó la transición. Entonces, esto es una manera de honrar también al significado que tiene que la sociedad se vea reflejada en su presidente cuando el presidente asumió el mandato debidamente. Y eso esperemos que no tenga un retroceso, que el Tribunal Electoral sigue siendo un reloj que marca el tic-tac de la vida nacional, porque el tribunal no descansa, no hay semana que no emita resoluciones y está resolviendo toda clase de controversias que son el preámbulo, el trance y luego el momento posterior a una definición electoral ya en términos de elección concreta. Entonces, es un reloj, el tic-tac de la vida nacional tiene que ver mucho con el sonido o el timbre que da el reloj electoral. Y el Tribunal Electoral como máxima instancia que califica en último nivel las elecciones o disipa o resuelve las impugnaciones electorales o de contenido electoral de los derechos ciudadanos, cívico-políticos, pues es una institución que qué bueno tuvo esta gentileza conmigo y yo creo que esto ayuda a que la gente venga y humanice y pues relacione, recuerde. Han venido jóvenes, han venido niños, ha venido Hay gente quien aprende, grande. hay quien recuerda, pero lo que dices es muy importante, las instituciones como el Tribunal Electoral, el INE, el INAI y muchas otras están defendiendo la democracia con más democracia. Como debe ser. ¿No? Bueno, Paco Acuña, yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación riquísima y también esta exposición. Invitados todas, todos, todes a esta exposición y desde luego, Paco, pues seguiremos con más, ¿verdad? Más de ti, más de Expo Paco en algún momento. Pues yo agradezco, Lucy Farías, eres mi amiga y se nota. Y a los magistrados mi gratitud enorme, a Reyes y a Felipe de la Mata especialmente. Así es, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de Herencia y Memoria Presidencial. Nos vamos, Paco, un placer como siempre, un gustazo y ya lo sabe usted, lo esperamos la próxima.